diseñar una página, casi tan importante como los contenidos son las separaciones que dejemos entre los contenidos. Hemos visto ya en este curso cómo separar entre sí los módulos utilizando sus rellenos internos o padding y sus márgenes externos o margin. Hoy vamos a aprender a utilizar el módulo separador de Divi, que puede ser una separación invisible o una línea con diferentes estilos que podemos personalizar. Me llamo Gorka Areta y trabajo como diseñador web freelance. En los últimos casi 20 años he creado cientos de webs en WordPress para clientes de todo tipo. Ahora quiero compartir mis conocimientos contigo y enseñarte en mi canal de YouTube a crear tu web desde cero utilizando WordPress y Divi. Mi canal se financia con las aportaciones voluntarias de mecenas como tú. Si quieres ayudarme a seguir adelante con este canal, ya que pueda seguir creando tutoriales, entra en gorkareta.com/mecenas y elige la cantidad con la que quieres colaborar. Cuantos más mecenas apoyéis este proyecto, más vídeos y con más frecuencia podré publicar. Y dicho esto, vamos a nuestro WordPress, donde tenemos esta página que montamos en una lección anterior de este curso, y vamos a insertar para separar elementos diferentes separadores dentro de esta página. Le damos a habilitar el constructor visual y vamos a insertar el primer separador entre el texto o el título biografía y este párrafo de aquí. Ponemos el ratón encima del texto biografía, le damos al icono de más para añadir un nuevo módulo y vamos a buscar el módulo separador. Podemos o bien buscarlo en esta lista o en el buscador, empezar a escribir sep y nos aparece ya el módulo separador. Hacemos clic para insertarlo y nos aparecen las opciones del módulo, que son las que vamos a ver a continuación. Como en otros módulos de Divi tenemos tres pestañas: la pestaña contenido, la pestaña diseño y la pestaña avanzado. Vamos a ir viendo ahora una por una las diferentes opciones que tiene cada una de las tres pestañas. Empezamos por la pestaña contenido, que como su propio nombre indica, hace referencia al contenido del separador. La primera opción es visibilidad, que por defecto está en sí. Como podéis imaginar, si le damos a no, lo desactivamos y el separador se nos hace invisible, no se muestra. ¿Qué sentido tiene tener un separador invisible? Pues cuando queremos separar, aquí por ejemplo queremos añadir margen o crear un espacio entre un módulo y otro sin que se vea una línea. En nuestro caso por ahora vamos a dejarlo visible, le decimos que sí. La siguiente opción enlace nos permitiría añadirle un enlace al separador. Normalmente los separadores que podamos meter en una página pues tienen o bien funcionalidad ornamental para darle diseño para que estéticamente quede mejor la página, o la funcionalidad de crear espacios entre elementos. No es algo normal que un separador vaya a llevar enlace. De hecho, nadie hace clic normalmente en una línea o en un separador de una página. Pero si quisierais añadirle un enlace, podríais añadir aquí la URL y en el siguiente desplegable decir si queréis que el enlace os lo abra en la misma ventana o en una pestaña nueva. Como nosotros no queremos enlace en nuestro separador, obviamos esta sección. Lo siguiente que tenemos es fondo. Veis aquí que la línea por defecto que nos ha creado es de color rojo. El fondo no sería el color de la línea, son dos cosas diferentes. Para que veáis la diferencia que hay entre el color de fondo y el color de la línea, vamos a darle un color de fondo a este separador. Le ponemos, por ejemplo, el fondo de color amarillo y veis que nos aparece por debajo de la línea roja un fondo amarillo con un grosor predeterminado. Veremos luego estas anchuras cómo modificarlas. Aunque seguramente no será lo más habitual el darle un fondo a un separador, como tenéis la opción y tal vez gracias al fondo podáis crear efectos interesantes, en este caso lo vamos a dejar activo para que veáis cómo funciona. Como en otros módulos de Divi, los fondos pueden ser o bien colores sólidos, o bien degradados, o bien imágenes, o bien vídeos. Como ya he explicado en este curso en diferentes ocasiones cómo funcionan los degradados, las imágenes y los vídeos de fondo, me lo voy a saltar, lo voy a dejar como un fondo de color sólido, pero que sepáis que podéis utilizar cualquiera de las otras tres opciones. Y vamos a la siguiente opción de la pestaña contenido, que es etiqueta de administración, que como sabéis nos sirve para darle un nombre internamente a este módulo. Vamos a llamarle por ejemplo separador biografía, que nos va a servir si estamos viendo la página en modo wireframe, mayúscula W, para identificar más fácilmente el separador en concreto y que no ponga únicamente separador de forma genérica. Le damos otra vez mayúscula W para salir de aquí. Volvemos a editar el separador. Hemos visto las opciones de la pestaña contenido, vamos a ir ahora a la pestaña diseño, que como imaginaréis por lo que hemos ido viendo a lo largo de los diferentes módulos de este curso,
lo que nos va a permitir es cambiar el aspecto, la apariencia del separador. La primera opción que tenemos es línea, que como imaginaréis lo que nos va a permitir modificar es el aspecto de esta línea, de la línea roja que nos aparecía inicialmente. Como veis está de color rojo por defecto, en mi caso. Podéis cambiar de color, voy a ponerlo por ejemplo de color morado. Podéis cambiar también el estilo del separador, puede ser sólido, puede ser con guiones, veis que ahora con guiones aparece una línea discontinua, pueden ser puntos, puede ser una línea doble. En este caso la línea doble no se ve muy bien porque es una línea únicamente de un píxel de anchura. Si fuera más gruesa la línea, se vería la línea doble. Para ver mejor la diferencia seguramente entre un estilo y otro, convendría tener la línea más gruesa, que vamos a ver un poco más tarde. Lo dejo por ahora en guiones y luego volveremos a este punto. Posición de línea. Lo que nos permite es, dentro del bloque de la línea, el bloque que está en este caso con el fondo amarillo, podemos poner la línea en la parte superior, que es como está por defecto, centrada verticalmente, o en la parte inferior. De esta forma, jugando con la posición, el grosor de la línea, el grosor del fondo y los colores, podemos crear separadores un poco más originales. Pasamos a continuación a tamaño, donde podemos definir por un lado la anchura del separador, la anchura de la línea. Por defecto está un píxel, vamos a ponerlo a 8 píxeles por ejemplo. Y ahora ya sí, si volvemos a línea y cambiamos en estilo a doble por ejemplo, vemos más claramente que es una línea doble. Igual que si elegimos, por ejemplo, cresta o si elegimos inserción, ya vemos más claramente las diferencias entre un estilo y otro. Vamos a dejarlo en puntos, seguimos en tamaño. Esta primera opción, anchura de separador, sería la anchura, el grosor de la línea. Luego tenemos aquí anchura, que correspondería con la anchura de izquierda a derecha. Si ponemos, por ejemplo, 200 píxeles, tendremos una línea que de izquierda a derecha ocupa 200 píxeles. Y podemos darle también una anchura máxima. En caso de que el separador se vaya a escalar en función del ancho de la columna, podemos definirle aquí una anchura máxima. Con la siguiente opción lo que podemos es definir la alineación. Si queremos que el separador esté alineado a la izquierda, centrado o alineado a la derecha. Lo dejamos alineado a la izquierda. Con las siguientes tres opciones podemos definir la altura, no de la línea, que se definía aquí en anchura de separador, sino del fondo, de la línea en este caso del fondo amarillo. En altura está en automático, podríamos poner por ejemplo 50 píxeles y se nos pone el fondo con una altura de 50 píxeles. Podríamos darle también una altura mínima o una altura máxima, si no queremos que sea menor o mayor que las alturas que le indiquemos aquí. Luego tenemos separación, que como en otros módulos de Divi nos permite darle un margen externo o un relleno interno. Si le damos aquí, por ejemplo, un margen inferior de 100 píxeles al separador, nos va a separar por abajo 100 píxeles la línea del párrafo que tiene a continuación. Si en vez de darle margen externo le damos un relleno interno de 100 píxeles, nos va a crear un relleno interno dentro del fondo amarillo. Lo eliminamos. Además de la propia línea y del fondo, podemos añadirle también al separador un borde. En este caso, por ejemplo, vamos a añadirle un borde superior, por ejemplo. Aquí podemos decirle que el borde esté en los cuatro lados, arriba, a la derecha, abajo o a la izquierda. Vamos a decir que nuestro borde sea superior. Una anchura de borde de 4 píxeles, por ejemplo. El color del borde superior lo ponemos rojo. El estilo del borde superior, pues yo qué sé, pues con guiones. Y podríamos, si quisiéramos también, crear un borde inferior. Pues el inferior, por ejemplo, le damos un grosor de 11 píxeles. Lo ponemos de color naranja. Y en el estilo lo ponemos doble. Después podríais, si quisierais, darle una sombra a la caja, al bloque del separador. Esto funciona como otras sombras de Divi, así que tampoco voy a entrar en detalles. Elegimos esta, por ejemplo, y veis que nos crearía una sombra. Dentro de la sombra luego podéis definir el tamaño, el color de la sombra, la opacidad y demás. Como estas opciones son las mismas que para otros módulos de Divi, lo desactivo y lo dejamos sin sombra. También podemos, como en el resto de los módulos de Divi, añadirle un filtro de color al bloque. Hemos visto también esto en varias ocasiones cómo funciona. Podéis cambiarle el tono, por ejemplo, y le cambiaréis el color. Podéis quitarle saturación para dejarlo en blanco y negro. Podéis darle más o menos brillo. Podéis darle más o menos contraste.
Podéis invertir los colores llevando esto a la derecha, podéis darle tonos sepia, podéis cambiar la opacidad para hacerlo más transparente o podéis desenfocarlo dándole aquí, píxeles de desenfoque. Lo dejamos como estaba por defecto y vamos a la siguiente opción, que es transformar. También hemos visto esto para el resto de módulos de Divi, así que ya sabéis cómo funciona. Podéis aquí, si queréis, aplicar transformaciones de escala, haciéndolo más grande o menos grande, de traslación, moviendo en el eje X y en el eje Y el objeto, de rotación, podéis girarlo en cualquiera de las 3 dimensiones, de sesgo, podéis sesgarlo en las 2 dimensiones, y de transformación de origen. Podéis cambiar el punto de origen del objeto. Tampoco vamos a cambiar esto, lo dejamos como está. Y por último podríais, como también pasa con el resto de módulos, añadirle una animación cuando aparece este separador al hacer scroll. Aquí tenéis diferentes opciones que nos vamos a saltar porque ya las hemos visto en diferentes ocasiones a lo largo del curso. Por último tendríamos la pestaña avanzado, que nos permite, por un lado, darle un identificador o una clase CSS para poder referirnos con estilos CSS a este elemento. Podemos añadirle CSS personalizado antes en el propio elemento o después del elemento. Podemos configurar la visibilidad para que se muestre o para que se desactive, para que no se muestre en teléfonos, en tablets o en escritorios. Podemos definir, en caso de que tenga algún efecto, alguna animación, podemos definir la duración de la transición y el retraso de la transición. Esto lo hemos visto también en otros módulos. Compuesto, lo mismo que hemos visto en otros módulos, podemos cambiar el tipo de posicionamiento, el desfase vertical y horizontal y el índice Z. Y en efectos de scroll podemos añadirle efecto de scroll para que al hacer scroll, por ejemplo, se mueva el elemento, pero vamos a desactivarlo. Con esto hemos visto todas las opciones que tendría un separador. Hemos creado un separador un poco exótico. Lo habitual no va a ser que tengamos separadores tan complejos como este, así que vamos a eliminarlo y vamos a crear un separador más real. Lo eliminamos, añadimos aquí un nuevo separador. Vamos a crear un separador que sí sea visible. En este caso no vamos a ponerle un color de fondo. Vamos a diseño, en línea vamos a ponerlo de color morado. Vamos ahora a tamaño. Le decimos que queremos que tenga un grosor de 6 píxeles, una anchura de 50 píxeles, por ejemplo, y lo vamos a dejar así. Esto ya sí que sería un separador más estándar. Le damos a aceptar. Está igual un poco separado del subtítulo de arriba. Vamos a ir a biografía, vamos a ir a separación y en el margen inferior vamos a reducirle el margen. Lo ponemos a 20 píxeles, por ejemplo, y le decimos que OK. Y vamos a añadir otro segundo separador a modo de ejemplo. Aquí debajo de películas destacadas vamos a crear un separador que, en vez de tener únicamente 50 píxeles de anchura como este de aquí arriba, ocupe todo el ancho de la columna. Añadimos aquí entonces un separador, lo editamos. Aquí por defecto ya nos lo ha puesto al 100% del ancho de la columna. Vamos a ir a diseño. En línea lo vamos a poner de color gris, color pues 99999. En estilo del separador vamos a ponerlo guiones. Vamos a ir a tamaño. Por defecto la anchura máxima está en automático, o sea, al 100%. Podríamos ponerlo, por ejemplo, al 50% o al 90%. Pero en nuestro caso, como queríamos dejarlo al 100%, podemos o dejarlo por defecto en auto o poner directamente 100%. Y tendríamos ya el segundo separador en nuestra página. Y con esto hemos visto todas las posibilidades que nos ofrece el módulo separador de Divi. Espero que os haya gustado la lección de hoy. Si es así, dadle a me gusta. Solo os cuesta un clic y a mí me hacéis un poco más feliz. En la próxima lección de este curso, Crea tu web desde cero con Divi y WordPress, veremos cómo sacar provecho de los diseños prefabricados, ya sean los que podamos descargar del catálogo de Divi o los que hayamos creado nosotros previamente. Para no perderte la lección te recomiendo que te suscribas a mi canal. Dándole además al icono de la campanita activarás las notificaciones y YouTube te avisará en cuanto suba un nuevo vídeo. Y antes de despedirme, quiero dar las gracias a los mecenas que hacéis posible que este canal siga existiendo. Si aún no eres mecenas y quieres ayudarme a seguir creando tutoriales en YouTube, entra a gorkareta.com/mecenas y elige la cantidad con la que quieres colaborar. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en la siguiente lección del curso.